Buenas noches, qué gusto saludarles y compartir esta noche de Viernes Santo después de largas jornadas que hemos estado durante esta Semana Mayor del Cristianismo, enfocados con nuestro invitado de hoy, ya lo vamos a presentar al padre Tony Salinas, en cómo ha estado la actividad religiosa y lo que se proyecta en medio de todas estas dificultades y los mensajes que ha mandado la Iglesia Católica Universal en este tiempo de Cuaresma y hoy ya cerrando prácticamente la Semana Santa. Mañana sábado de gloria, domingo de resurrección y la grandeza que tiene el cristianismo en estos tiempos. Padre, qué gusto, buenas noches y qué mejor escenario de estar desde el templo de San Judas Tadeo. Sendo y auditorio que nos acompaña en este día grande por la conmemoración de la muerte del Señor Jesús. Efectivamente es un gusto acompañarles en este día que nos da un alimento espiritual para todos aquellos que creyendo en Cristo nos hacemos discípulos de su palabra. El Viernes Santo es parte de lo que llamamos este triduo pascual: muerte, sepultura y gloriosa resurrección. Es el misterio de 3 días que en esta cultura hebrea, como en todas las culturas, evidencian que al tercer día va a suceder algo que debemos de esperar. Y así Jesús lo había anunciado a sus discípulos: seré desechado, seré despreciado por las autoridades y expulsado de la ciudad. Me conducirán al patíbulo, entregaré mi vida, seré sepultado, pero al tercer día resucitaré. A raíz de eso, la fe cristiana celebra cada año en lo que llamamos el 14 de Nisan, calendario hebreo, por cierto, el primer mes del año en el calendario de Israel, y en aquel 14 de Nisan, que sería para nosotros el 7 de abril, conmemoramos la muerte del Señor. Ciertamente no celebramos el 7 de abril porque el calendario hebreo es un calendario lunar, de tal manera que esta fecha es movible por eso. Y este año nos ha caído en esta primera semana de abril precisamente. Por eso estamos aquí hoy, celebrando este acontecimiento que revela el cumplimiento de las promesas de Dios. Un hijo de mujer vendrá a ser el Redentor. Bueno, y vaya momento y tiempo que lo estamos viviendo a nivel del país y la manifestación propia que ha tenido el hondureño, por cierto, saliendo ya, ahora sí podemos decir, padre de la pandemia. Yo recuerdo la dificultad con que hablamos en Santana, recuerda, esto fue en el 2020 para esta misma temporada, con todos los cuidados que no podemos decir que ahora es que lo debemos hacer. Pero de forma que debemos tener la puntualidad del caso, seguirnos protegiendo, pero ya con mucha actividad y sin ese temor de años atrás. Así es, gracias al Señor hemos superado los momentos críticos de una época de pandemia que nos redujo a la mínima expresión laboral, social, religiosa. Gracias a Dios hemos podido tener en esta Semana Santa manifestaciones públicas, como han sido las procesiones y las grandes celebraciones que hemos tenido dentro de los templos. Hoy, Viernes Santo, hemos podido ver en las noticias esta mañana los grandes viacrucis de la cristiandad en México, en Brasil y también aquí en nuestro país. Hemos visto esos cortos de la manifestación religiosa de la Pasión de Cristo en cuadros vivos, por ejemplo. La procesión multitudinaria aquí en Tegucigalpa con el actual y nuevo arzobispo José Vicente Nasher, de San Pedro Sula con el nuevo arzobispo también, Monseñor Miguel. Y así vamos viendo cómo este viernes ha convocado sin ninguna restricción y sin ningún miedo esto que se llama la Vía Dolorosa, que es como recordar y revivir en 14 estaciones una tradición muy antigua de los pasos que dio Jesús de la casa llamada la Fortaleza Antonia, que era casa y pretorio, lugar de juicios de Poncio Pilato, y que conduciendo al condenado fuera de la ciudad, lo llevó hasta una elevación de una roca llamada de la Calavera.
en griego Gólgota, en griego el Calvario y en hebreo el Gólgota. Por cierto, estas manifestaciones que las hemos tenido a lo largo y ancho del país y en el mundo muestran esa identidad propia de los cristianos y el crecimiento que se logró durante estos últimos años, bueno, diríamos de encierro, y que ahora esta libertad nos permite observar un crecimiento sin precedentes. Lo hemos observado hoy más temprano con las actividades ya típicas de las alfombras aquí en Tegucigalpa, en Comayagua, y esa extensión que nació en la ex capital, que ahora es una tradición para Honduras. Es un patrimonio ahora nacional y que tiene su sentido bíblico, porque recuerda cómo los jerusalemitanos, creo que así es el gentilicio, hicieron y pusieron trapos de alfombra para que pasara el burrito. Acordémonos del Domingo de Ramos, que los que vivían en Jerusalén se quitaron los mantos y alfombraron el camino por donde iba a pasar Jesús. Y de ahí ha pasado esa tradición hispano-colonial, podemos decir, y que en Comayagua tiene una expresión muy hermosa, muy hermosa realmente, de tal manera que el arte, la documentación bíblica y la devoción se han combinado en un sentido espiritual, pero también de identidad cultural para nuestros pueblos, porque mucha gente va a Comayagua de todas partes. Esta era la reacción que esperaban, lo advirtieron de esa manera, por cierto, con la recién toma del nuevo arzobispo en Tegucigalpa y del nuevo arzobispo por primera vez en San Pedro Sula. Ciertamente sí, hay muchas personas también que quieren tener un primer contacto con estas autoridades que el Señor nos ha mandado para ambas iglesias. Y sin duda que son multitudinarias, pero como hemos dicho tal vez en unos domingos pasados de la Cuaresma, tenemos que ir más allá de la apariencia. La Semana Santa tiene mucha apariencia positiva que nos llama a los sentidos, la mirada, la música que escuchamos, lo que nuestros ojos pueden percibir. Pero la Semana Santa tiene un mensaje de actualidad, es decir, quien frecuenta la experiencia de esta Semana Santa tiene que encontrar una respuesta a su vida también, un darle sentido a la vida, un redescubrir el horizonte, a veces mancillado por los problemas de día a día. Muchas personas en esta Semana Santa escapan de su casa, de su realidad, pero debemos de encontrar el contenido profundo de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos un proyecto fallido de Dios. Nadie debería estar en esta Semana Santa culpabilizándose, sintiéndose nadie, descomprometida con la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado en código de amor, en una cruz que nos ama. Realmente nadie es un proyecto fallido en este mundo. Ni usted, ni yo, ni todos los que nos están sintonizando puede sentir que su vida es un proyecto fallido, que no hay horizonte, que no hay esperanza. De tal manera, si ese es el sentimiento, hay que acudir a Jesús para redescubrir que en la cruz hay un lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser siempre actual. La cruz no es el signo del fracaso, no es el signo de la derrota, es más, es una paradoja que encontramos ahí, porque el condenado que está en la cruz va a redimirnos y se va a liberar y nos va a liberar a todos de la condición de esclavitud que podemos poseer. Bueno, y aquí rescatamos un mensaje que fue frecuente incluso bajo el arzobispado de su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, a quien saludamos, porque también ha estado activo a pesar ya de ese, es un retiro entre comillas, porque siempre lo hemos observado dando las guías y los consejos de sana orientación, pero ese traslado de un mensaje de solidaridad, de identidad con los más desposeídos, independientemente, Padre Tony, de la queja que encontramos en el ciudadano, porque es muy común en estos tiempos para gran parte de la sociedad, y se entiende esto porque la vida no es nada halagüeña para un 74% de hondureños, que hay mucha queja. Sin duda que los tiempos no son favorables. La economía ha manifestado niveles de inflación, el nivel salud colapsado en cierta forma porque hay mucha vulnerabilidad a la defensa de los anticuerpos que puedan promover la salud, y todo esto puede crear un sentimiento de derrota.
aspiraciones no cumplidas, esperanzas no llegadas, no completadas, y podemos darnos razón de que sí, es cierto, estamos mal, los momentos no son fáciles, pero de esta mala situación debemos de sacar provecho y considerar que no es el final, que no estamos acabados. Pablo en una hermosa carta a los Corintios dice, aplastado, pero no destruido, derribado, pero no aniquilado. Y eso es un mensaje válido que el espíritu de la fe y el modelo que Cristo nos deja nos invita a todos a la fortaleza. En tiempos difíciles es cuando más fuerte debemos ser. Y de eso se trata. Y una fortaleza que nos indica que no debemos de perder la lucidez ante lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas personas dicen, bueno, mejor me voy del país? Pero a la larga el irse del país constituye un abandono de la familia, una situación de riesgo en el camino, etcétera. Vimos las noticias esta semana de estos que murieron en una cárcel, ¿no? ¿Habían cuántos hondureños? Sí, muchos hondureños, incluso padres que han perdido la vida en este peregrinaje, recién este acontecimiento en Ciudad Juárez, pero es frecuente que esté pasando esto. Mutilación de miembros de su cuerpo, etcétera. O sea, vivimos en una situación que nos debe de hacer replantearnos la fortaleza como un espíritu de lucidez también, para optar por el mejor camino. Fortaleza no solamente es aguantar, fortaleza también es buscar un raciocinio que nos permita encontrar más salidas, más salidas. ¿Quién de nosotros no ha tenido un momento en el cual ha tenido que sentarse, buscar fuerzas donde ya no existían y decir, voy a buscar esta solución? Muy bien, está con nosotros el padre Tony Salinas compartiendo esta entrega especial hoy Viernes Santo. Hacemos una pausa, estamos desde el templo San Judas Tadeo totalmente en vivo, ya regresamos. El crucificado es sinónimo del dolor de la humanidad, del dolor del prójimo. En Cristo en la cruz está el rostro del forastero, del migrante, del asesinado, de la violada, del niño huérfano, de la familia en una situación paupérrima. El crucificado es lectura de la pasión de ayer, de hoy y de siempre. Por eso hablar de estos temas no son ajenos al Viernes Santo. No estamos haciendo de este día santo un acto sacrílego, porque la realidad de hoy es la realidad que asumió el Dios hecho hombre al morir en la cruz. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Tony Salinas. Hablábamos justamente de el fortalecer el núcleo primario de la orientación en la vida, la familia. Y este tema migratorio que no deja de generarnos enorme preocupación y que ha sido una de las manifestaciones frecuentes este año y que los líderes de la Iglesia Católica en los diferentes templos han hecho énfasis en el cuidar al hondureño que produce. Así es. El Viernes Santo no deja de ser una lectura de nuestra realidad. El crucificado es sinónimo del dolor de la humanidad, del dolor del prójimo. En Cristo en la cruz está el rostro del forastero, del migrante, del asesinado, de la violada, del niño huérfano, de la familia en una situación paupérrima. El crucificado es lectura de la pasión de ayer, de hoy y de siempre. Por eso hablar de estos temas no son ajenos al Viernes Santo. No estamos haciendo de este día santo un acto sacrílego, porque la realidad de hoy es la realidad que asumió el Dios hecho hombre al morir en la cruz. Familia es sinónimo de la primera escuela de la vida, de la escuela que nos forma y en la cual uno aprende sin necesidad de los libros. Padre y madre representan ese binomio insustituible para generar a la persona de bien. Por eso que no podemos cambiar
esta realidad. Por eso es que la familia es la fuente de la cultura. Y una cultura con buenas familias es una cultura cada vez más edificante y edificada. Y por eso necesitamos nunca quitar el renglón de aportar y de ofrecer a lo que llamamos familia lo mejor de las instituciones, del poder gubernamental, a favor de encauzar esto que llamamos esta célula de la sociedad. Casi nunca usamos ya ese término, pero es real, es fundamental. La sociedad tiene su fuente de crecimiento en una familia integrada y en una familia que se hace escuela de la vida, santuario del amor, lo han llamado algunos papas incluso. Y el tema migrante, vinculado a la familia. Hay familias que han quedado ya a merced de los abuelos, hijos que debían estar con sus padres, están siendo criados por los abuelos, que amorosamente los educan, claramente, y los tienen por un futuro mejor. Pero no es el proyecto de Dios. Y esta separación de este vínculo, ¿qué le genera a nivel de la sociedad? Y que muchas veces son ustedes, como líderes religiosos, los que tienen que volverse también mucho más orientadores de la misión que ya tienen, porque hay una ausencia y una desconexión del guía de hogar. Ha tocado una de las cosas que no le hemos puesto atención, y es el resentimiento con que está creciendo esta generación, con padres vivos, pero extranjeros para su vida familiar. Hay un resentimiento de muchachos que dicen, sí, me los mandaron todo, lo tuve todo, pero no los tuve a ellos. Por eso es un tema que nos puede hasta crear espanto, porque yo sí conozco personas que me han dicho eso, y jóvenes, adolescentes, sí, estoy bien, pero no estuvieron ellos. Y ahí la función de formar aquellos vacíos existenciales no es fácil, porque hay edades para sembrar y cultivar, y hay edades donde ya lo que no se sembró, lo que no se cultivó, será imposible. Y es ahí donde el camino de la regresión, como llaman los especialistas en psicología, requiere volver a regresar a la persona en su subconsciencia para que asuma que aquel papá y aquella mamá ausente no lo hicieron porque quisieron. No los condenes, no los lapides, porque a la larga se fueron pensando en hacer un bien. Y desde la estructura superior del país se está trabajando para mantener este vínculo, o advierten ausencias. Creo que la familia no está siendo comprendida en su unidad. Es decir, la economía es fundamental, pero el valor de familia está por encima de la propia búsqueda de un futuro económico mejor. ¿Y eso qué significa? Que la economía debe estar al servicio de la familia. Buscar fuentes de trabajo, buscar inversión en el país es, por ende, invertir en la familia. Por eso un gobierno a quien le confiamos el destino de un país, no se le confían solo relaciones sociopolíticas, geopolíticas, diplomáticas con otras naciones. Se le pide que cuide el principal capital de su inversión, que es la familia. Y así fuera de cámaras hablábamos, ¿cómo se está fugando aquí la mano de obra? Yo le decía aquí al amigo Chendo, también se está fugando el capital intelectual de muchos hondureños que están produciendo intelectualmente en otros países. El rol de la educación, un punto en el cual ustedes también como líderes religiosos hacen mucho énfasis. Siente que lo estamos perdiendo, que no tenemos esa identidad plena para cuidar lo bueno. Es que la educación no solo hay que pensarla una educación formal, necesitamos una educación informal que comienza en la familia. Pensemos, ¿qué ha hecho la familia en esta Semana Santa? Pensemos en eso. Ha tenido espacios de cultivarse las relaciones que a veces por el trabajo, la ausencia, no se han construido. Ha salido la familia junta estos días, se han invertido su tiempo para verse, dialogar, compartir, o nos hemos enajenado con un celular o con una pantalla de televisión. O incluso con la playa, con el retiro, no necesariamente a lo pagano, pero con la opción de tener, si es que eso fue lo que decidieron muchas familias, un momento, un tiempo para agradecer
al perfectísimo del universo independientemente del sitio donde Así está. es, así es. Algo que lo hemos ido perdiendo como sociedad, padre. Es que la promoción de un verano cada año que se enmarca solamente dentro del deseo de placer en playa, en diversión, puede socavar las bases de valores intrínsecos. Usted no solo es materia, usted no solo es intelecto, no solo es voluntad. Hay una parte espiritual en nosotros que también quiere respirar, quiere aflorar. Y los padres tenemos que acompañar eso, ser los líderes en un hogar, de que esos hijos y esa prole, ese núcleo familiar, respire también espiritualidad. Y como ha señalado Chendo, es que no es malo irse a una playa antes de estos días santos o haber salido a pasear, pero también han llenado esos vacíos humanos de espiritualidad, de contenido de fe, de esperanza. A la larga, cuando somos jóvenes, nos creemos dueños del mundo y que lo podemos todo. Pero cuando ya se llega a una edad donde se descubre la interdependencia con alguien que nos puede dar la salud, que nos puede evitar el mal, uno descubre, ¿qué hice en aquel pasado que no me acerqué a Dios, que no estuve cerca de Dios? Dios en nosotros es un camino de sabiduría. El salmista dice, confiar en Dios es el camino recto. ¿Y eso qué significa? Es un camino de sabiduría. Dichosos los sabios que encuentran esa certeza. Y siente que las grandes decisiones que se están tomando, muchos piensan por el bien del país, pero más bien lo llevan al mal, lo hacen con ese pensamiento en el Altísimo, o más bien son reacciones porque me gusta y lo hice y después reflexiono en el camino. Creo que ha entrado mucho en boga el pensamiento que mejor hago las cosas y después pido perdón. No sé cómo es que dice la gente, ¿verdad? Desobedezco y después me disculpo. Hay decisiones que hay que tomarlas tan sabiamente y tan precisamente y tan oportunamente porque no tienen vuelta atrás. Un país requiere la sabiduría de Dios. ¿Y qué quiere decir que un país requiere la sabiduría de Dios? Que los que gobiernan tengan tiempo para Dios. Porque la responsabilidad de decidir en nombre de todos va a llegar un momento que no tiene vuelta atrás para disculpar. Al final, aquella frase que es muy común en los políticos, y vamos a entrar a un tema ahora mismo un poco delicado en un día tan especial, es que todo lo hacen 2 o 3 en nombre del soberano, pero al final es una decisión casi particular. Así es. Y eso conlleva a la irresponsabilidad. Creo que nunca ha sido fácil gobernar un país, pero estos tiempos requieren de una claridad mental y de una recta intencionalidad. Es decir, que no hay una agenda escondida, que la agenda sea el país. Defíname este término, recta intencionalidad. Eso quiere decir... Libro abierto. Exacto, que la intención última para la decisión no tiene antecedentes en la oscuridad, en las tinieblas. Es decir, que el pensamiento y las decisiones por un país van, como se dice, en favor de las mayorías, de los desposeídos, del bien común. Si eso no existe, si no hay recta intencionalidad al tomar las decisiones, estamos conduciendo a un país irresponsablemente a su propio fracaso. Estamos actuando a diferentes niveles con arrebatos en el país. Es interesante la pregunta y tal vez sería importante reflexionar sobre las decisiones. No podemos unilateralmente pensar que aquí estamos para juzgar situaciones, mas sin embargo, sí podemos invitarnos a reflexionar si las decisiones están correspondiendo a varias cosas. Primero, a la voluntad de Dios, al proyecto de Dios, a las necesidades del pueblo y en tercero, a ese bien común que para eso fueron elegidos. Entonces, si usted me hace esa pregunta, le diría, bueno, pongámosle en escala de valoración. ¿Responde al proyecto de Dios como pueblo cristiano? ¿Responde al bien común? ¿Es la necesidad urgente de un pueblo? Si estamos respondiendo a esas 3, podríamos poner otras, podríamos sacar conclusiones. Muy bien, el padre Tony Salinas con nosotros. Una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. ¿Cómo la iglesia quiere seguir manteniendo la fe? Autocriticándose.
para una mejora continua. La iglesia como cuerpo social y como presencia de Jesús debe ser la primera en autocuestionarse. ¿Estamos siendo fieles al Evangelio de Jesucristo? Y estamos manifestando y llevando este pan de palabra de Dios con la vitalidad con que el propio Jesús la hizo. Lo peor de una iglesia sería acomodarse, dormirse en sus laureles y creer que lo estamos haciendo todo bien. Al contrario. Seguimos al banquillo. En esta entrega especial está con nosotros el padre Tony Salinas. Bueno, ¿cómo le fue en Santa Ana, en Ojojona, en San Buenaventura y todos esos problemas y necesidades que ustedes son los fieles receptores a través de la confesión y ahora está con la manifestación pública, que es algo que se está volviendo común a nivel de país? Y bueno, afortunadamente en esta Semana Santa, estas sí fueron manifestaciones sanas. No es que las otras no sean sanas, pero generan mucho escozor cuando hay paralización de país. Qué bueno que todo fuese como lo experimentamos este Jueves Santo, donde hubo mucha movilización, y no digamos hoy viernes, y esperamos que mañana, sábado de gloria, pase algo bonito y el domingo sea de júbilo total, padre. Sin duda que los municipios de Honduras tienen un encanto. Acordémonos que en algunos periodos pasados se fueron declarando, creo que 12 municipios con encanto a nivel nacional. Pero todos estos municipios tienen un encanto, el encanto de su gente, de sus panoramas, de sus tradiciones, de su gastronomía y de las actividades como son propias de cada uno de estos pueblos. Viernes Santo, en lo que corresponde a mi parroquia, representa una movilización humana, alegre, gozosa, participativa, donde los niños son grandes protagonistas en los cuadros vivos y en la alegría de verlos participar. Otro elemento muy sabroso, enriquecedor y de mucho consuelo es que son familias las que participan. La familia de muchos municipios todavía está integrada y van haciendo camino de fe, van creyendo más que dudando. Y aquí, bueno, con el perdón de quienes vivimos en Tegucigalpa y que nos ha recibido en los últimos años, y en las grandes ciudades se siente más calor humano en la aldea. Así es, y en el pueblo allá del interior. Claro que sí. Es sin duda que la dicha de pertenecer, los que son propios de los lugares de los que hablamos, hay una identidad de familia que siente con todos los habitantes del pueblo y que expresa realmente con una alegría y con una apertura sin miedo. Algo que miramos con mucha satisfacción es cómo los niños en estos municipios corren libres, juegan libres, están confiados de la sociedad que les pertenece vivir y no hay incidentes, de hecho, ¿verdad? Fíjese que los incidentes que suceden en los municipios que he mencionado, que usted ha mencionado, que son de mi parroquia, a veces son incidentes de afuera, pero no de dentro. Hay un pueblo hondureño bueno. Si el pueblo tiene encanto, es porque la gente es laboriosa, es alegre. Hay bemoles de dificultades como el alcoholismo, por ejemplo, en algunos ambientes juveniles hasta drogadicción, pero son mínimos. Hay más bien que mal en Honduras. Hay mucha más confianza en el bien que en las fuerzas del mal. Y tal vez muchos no han participado, pero no significa que han dejado de ser creyentes. ¿Y cómo están trabajando todo esto como iglesia para no perder esa identidad, para hacer que la creencia siga viva y a cuidar sobre todo los núcleos familiares sanos y ricos y no entremos en las dificultades que genera lo que está pasando a nivel de las grandes ciudades? Dos visiones. Una, que no nos alegren nunca los números. Uy, Suyapa fue este año más de 1 millón de personas. Cuidado. Uy, el Viernes Santo que hoy estamos celebrando he tenido full, llenísimas las iglesias. Los números nos pueden engañar. Segundo, la autocrítica. ¿Cómo la iglesia quiere seguir manteniendo la fe? Autocriticándose para una mejora continua. La iglesia como cuerpo social y como presencia de Jesús debe ser la primera en autocuestionarse. ¿Estamos siendo fieles
al Evangelio de Jesucristo y estamos manifestando y llevando este pan de palabra de Dios con la vitalidad con que el propio Jesús la hizo. Lo peor de una iglesia sería acomodarse, dormirse en sus laureles y creer que lo estamos haciendo todo bien, al contrario. Y con este mensaje, perdón, Padre Tony, ¿cómo lo deben entender los que gobiernan los países, la clase política y no solamente la hondureña, a nivel de todo el mundo, donde han venido serios deterioros para esa clase política y que piensan en función de que los que están a su lado, los adláteres, todos se lo ven bueno y no se atreven a señalarle errores que son comunes en el diario vivir, y eso es lo que está llevando a fracasos del pueblo. Lo decía Monseñor Nasher en su homilía, el propio obispo de Danlí, se lo registramos también en parte de los reportes esta semana. Hay que pensar que estamos haciendo cosas buenas, pero también reflexionar sobre las malas, porque es normal en una sociedad. Es que la adulación es demoníaca. La adulación del que te adula, te hace sentir que eres lo mejor para este presente y para mi institución. La adulación es demoníaca. Quien quiera servir y quien quiera estar en una actitud de una mejora continua deberá ser siempre autocrítico. Por eso un gobierno debe de escuchar. Y debe de escuchar a los que le están rodeando para adularlos, para decirle usted lo máximo y lo mejor, y Honduras va para adelante, y estas son las estadísticas, y hemos logrado esto. Los números famosos que confunden. Pero hay que irse a la realidad del barrio, de la madre de familia, del mercado, de los centros de salud, del periférico, etcétera, de esos clippers que están por ahí, si están con los medicamentos, las necesidades que a veces creemos que sirven para acá, pero en verdad eran para allá. Un gobierno que no se autocritica y que no tiene niveles de autoevaluación tiende a endiosarse. Si no tenemos países vecinos que los gobernantes se creen dioses, ¿ya? Capaces de decidir si usted tiene nacionalidad y se la puedo quitar. Hasta ese nivel llegar, ¿qué significa? Que nunca ha tenido capacidad de autocrítica y de considerarse que un gobernante elegido o impuesto por sí mismo también nunca debe perder el rumbo, el norte, servir a sus connacionales. ¿Y qué autocrítica debe tener la sociedad hondureña para que este problema del vecino Nicaragua no se replique? Creo que Honduras, teniendo ya el modelo, no tenga réplica. Pero lo que pasa en la familia, un hijo dice, bueno, ¿y vos por qué sos alcohólico? Ah, es que mi padre fue alcohólico y por eso yo salí alcohólico. Pero discúlpame, tu papá tenía otras virtudes. Tu papá era trabajador, tu papá era esto, tu papá era aquello. ¿Por qué aprendemos solo lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer réplica de lo malo? Y es una continua queja, Chendo. Queridos amigos televidentes, como país no hemos aprendido lecciones. Como país no hemos aprendido lecciones del pasado. Llega un nuevo gobierno, borremos lo que hizo el anterior. Llega una nueva alcaldía, borren lo que hizo el alcalde anterior. O sea, no hay escuela de vida. Aquí cada uno quiere instaurar ese yo. Esto lo estoy haciendo yo. Y ahí está la principal autocrítica, dejar de ser autorreferenciales para aprender a escuchar la verdad de los demás. Por cierto, ¿qué fue lo común que escucharon a nivel de la iglesia? ¿Qué reclamo o qué pide el pueblo? Ustedes tienen esa virtud de recibir de manera libre y espontánea quejas sin color, porque este es el gran problema del país, que el que gobierna le echa la culpa a la oposición y la oposición, que antes no hizo lo que hoy reclama, le dice al que gobierna que está haciendo las cosas mal. Entonces al final entramos en un círculo vicioso de señalamiento sobre señalamiento. Pero ustedes, como personas de libre pensamiento partidario, ¿qué encontraron? Primera cosa, no hacer de la política un evento trasnochado. Que el siglo XXI no es el 1940 ni 50. Que el 2023 no puede ser una lectura de un ayer que pasó. Porque los tiempos, como la cultura, evolucionan, mejoran, caminan. Entonces, ¿el pueblo qué quiere? Que no volvamos a una situación pretérita de ideología que a la larga está superada.
Segundo, que se haga una lectura de los signos de los tiempos, presentes. Yo no puedo desenterrar una ideología, debo de crear algo propio. Y ahí deberíamos de considerarnos nación importante en el pequeño país que somos y con el pequeño número de habitantes que tenemos, crear algo propio. No tener que depender ideológicamente de ningún otro país, de ningún otro estado. Que nuestros puntos de referencia sean tanto hombres y mujeres de derecha o de izquierda. O pensar que vendrán de afuera a resolvernos todo. Igualmente. Honduras necesita ser más inédita, construir lo propio, hacer nuestra historia, construir en la base de los grandes pensadores, pero no por una línea X o Y. Unamos las teorías, los esfuerzos, quedémonos con lo mejor y construyamos el presente. Y otro punto, padre, es que hay que salir. De repente, hasta como medio de comunicación, como orientadores, estamos fallando en eso, también. de quedarnos dentro, vaya que digamos de la gran ciudad, es más ir y observar qué está pasando en el campo, qué necesidad requiere la misma ama de casa, el emprendedor, porque vivimos momentos difíciles a nivel de Honduras y del mundo. Y es que Chendo ha tocado algo que me da risa, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se es campaña política, Allí sí se sale. político anda en la mototaxi, No, y anda en el taxi, anda en el mercado. y después entró en un temor y ese ciudadano que lo abrazó se hace cápsula. lo olvidó. Exacto, se hace cápsula. Cuidado, lo ha dicho usted claramente, es decir, un periodista tiene que utilizar los fines de semana para aterrizar el pensamiento, para ver la realidad. Eso le va a dar también escuela. Y todos, yo mismo, si solo me quedo en libros y solo agarro una vida que mi llamado es a servir desde una perspectiva teórica. Pero más el político a que salga al líder comunitario, al alcalde, en este caso al alcalde, al que tiene una visión departamental y el nacional. Hay que ir a donde ese que votó a escucharlo si piensa lo mismo de él. Ahora que gobierna, independientemente del cargo que tiene. Y lo acaba de decir, y quiero que recalcarlo, el jefe departamental de educación, visite las escuelas, pero no avise. Vaya, visite las escuelas que le corresponden en su municipalidad y no diga que va a llegar. Vea si sus maestros están en la escuela, están dando la clase y si los alumnos están participando. Esa es la vida, no puede ser todo de escritorio o decir voy a llegar tal día, entonces claro, nos preparamos porque va a llegar la autoridad, esa es la vida. Es decir, ser más espontáneo, de pronto nos falta. La vida necesita esa presencialidad. Yo digo que la virtualidad nos indica que ya no puedo seguir virtual, tengo que ser más presencial y a muchos políticos le falta presencialidad. El padre Tony Salinas con nosotros, estamos en vivo desde el templo San Judas Tadeo, aquí en el santuario, ahora Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Pausa, ya volvemos. Cuando conocemos esta realidad y nos vamos a las aldeas, Chendo, no hay obreros para el corte de café, no hay obreros para la milpa, no hay obreros para el cuidado de animales, de bestias. Y sí están ahí esos jóvenes, pero se han quedado toda la noche chateando. En comunidades que conozco, hasta hace poco ha llegado la señal de la internet. Los lugares están vacíos, todo el mundo en su casa, chateando. La tecnología es buena, pero requiere una madurez personal en mi relación con ese aparatito que significa un puerto, como se llama la internet, de entrada y de salida. Seguimos esta noche al banquillo, es Viernes Santo. Bueno, me hablaba de los números, que hay que tener mucho cuidado en eso. Pero si hay un número que hay que valorar, es el de la juventud. Decía el Santo Padre que hay que cuidar ese joven y ese niño, porque son las generaciones de futuro. Y usted me señaló otro elemento en el segmento anterior que quiero sus conceptos. Hoy es buen día para reflexionar el tema de la tecnología, porque ha sido positiva, pero a otros nos ha venido a cambiar el chip. Y el adulto normalmente, decía el Papa Francisco, ya tiene sus conceptos claros y muy poco adulto cambia, pero sí una masa de la población que es muy variable y muy volátil ahora.
¿Cómo trabajar ese segmento? Cuando conocemos esta realidad y nos vamos a las aldeas, Chendo, no hay obreros para el corte de café, no hay obreros para la milpa, no hay obreros para el cuidado de animales, de bestias. Y sí están ahí esos jóvenes, pero se han quedado toda la noche chateando. En comunidades que conozco, hasta hace poco ha llegado la señal de la internet. Los lugares están vacíos, todo el mundo en su casa chateando. La tecnología es buena, pero requiere una madurez personal en mi relación con ese aparatito que significa un puerto, como se llama la internet, de entrada y de salida. Eso es la internet, es un puerto de información, de despegue y de llegada. Razón por la cual necesitamos, y es un tema clave para la juventud, que los padres eduquen a los hijos en el uso del internet. Yo llegué a una casa un día, a una familia aquí en Tegos, y a las 8 de la noche miré cómo el padre de familia dio 2 palmadas, llamó a los hijos y le dijo, bueno, buenas noches, hijos. Y yo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pregunté yo, no, no padre, mis hijos a las 8 de la noche cierran audición. Ni celular, ni televisión, tareas si quieren. Pero ¿cuántos hogares están con esos conceptos? Porque el gran problema de ahora son incluso las advertencias de llevar hasta el núcleo familiar cercano ante autoridad competente cuando hay reclamos. Así es que la sociedad está vinculada a unos derechos que se han convertido a la vez en lapidarios de los valores fundamentales y de los bienes fundamentales de la persona humana. Cuando los reclamos de los hijos se dan y van a corte, debería prevalecer, primero, el sentido común. Segundo, el valor. Sentido común es que yo soy la autoridad de la casa. Sentido común. Es decir, la madurez, la paternidad, los años, el matrimonio, hacen de los padres, como dice la Escritura, más venerable que los hijos. Los años, la madurez, hacen al padre y a la madre más venerables que los hijos. Los hijos no podemos ser en el núcleo familiar los que tomemos decisiones. Hay una edad para todo. Y ahí está el cambio sociológico. Y ahí me atrevo a decirle, Chendo, cómo en los años 50, 60, el principal promotor de la cultura y la educación era el abuelo. Y la educación era informal. Dime con quién andas, te diré quién eres. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le protege. Esa educación informal la daba el abuelo. Era el célebre, el venerado del hogar. Era el libro, la memoria, era el conocimiento. Y por eso el abuelo era venerado y cuidado, la abuela. Pero llegamos a la década 70, 80 y aparece la imagen paterna, el papá pero ese papá se hace más bien administrador de los bienes. El abuelo queda en la aldea, en el pueblo, pasamos al mundo urbano, a la migración, a los sueños, etcétera, y no hay referencia ni al abuelo, y ya en el 2000 para acá no hay referencia ni al padre ni al abuelo. ¿Quién es el punto de referencia hoy en día? Y con permiso de los padres de familia, el hijo, la hija. En muchos hogares quien gobierna son los hijos, los niños. Y eso no puede ser. Es decir, el hijo no puede considerarse autónomo a una temprana edad. Y esa inmadurez hace que el tercer milenio se convierta en un mundo de inexpertos, donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y ya hay tiempo para tener estos rescates. Hoy lo planteaban ustedes desde el púlpito, incluso hacían y se ha tenido referencia a no creer mucho en esas ideologías importadas que hoy nos traen hasta conceptos que atentan contra la propia vida. Y si no, veamos cómo sociedades hoy en día están con culturas totalmente opuestas a la vida. Así es. Y qué bello que ha tocado el tema, porque el bien fundamental de la persona humana es la vida, su sana reproducción, su capacidad de amar y ser amado, y el deseo de ser felices. Eso es un deseo y es un derecho, ser felices. Pero indudablemente, con un cierto tipo de ideología, la felicidad se hace más ausente. Y no solo ausente, se hace precaria. Y no solo precaria, se hace esporádica. Y vamos construyendo culturas en la tristeza, en el desprecio por la alegría, en el sentido frágil de personas
que cualquier cosa les derrumba y donde la felicidad parece un sueño que hay que comprarlo, ¿ah? Que está en un país rico, que está en un viaje, que está en una moda, que está en algo que uso, cuando la felicidad es una conquista y es un valor intrínseco. Creo que el Viernes Santo es una oportunidad estupenda para llevar a la cruz, es decir, a la muerte, aquello que nos quita la vida. Bueno, ustedes decían hoy en su mensaje, no dejemos que se nos vaya este tiempo de reflexión y de cambio que Dios nos planteó primero con una pandemia, pero parece que no hemos aprendido en el país. Seguimos inmersos en críticas, en señalamientos, en cuestionamiento entre los pares, en una lucha contra la corrupción que está de ver. La llegada del tercer milenio nos trajo un sinsabor en la vida, ¿no? Y todavía lo seguimos sufriendo. No solamente hay una pandemia de componentes químicos que afectó el organismo, está la pandemia de la insatisfacción, la pandemia de la incoherencia, la pandemia de la poca solidaridad, del deseo de servir y de amar. Eso también es una enfermedad. Eso también es un hecho que el domingo pasado meditábamos con el Evangelio de Lázaro, resucitado de la muerte. En ese relato del capítulo 11 de Juan, dice que las hermanas de Lázaro le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto aprecias está enfermo. Qué bonita lectura para hoy, ¿no? Decirle a Jesús hoy: Señor, fíjate que esta familia que tú tanto aprecias, nosotros, que tú tanto quieres, padecemos de enfermedades. ¿Y cuáles son esas enfermedades? No las físicas, puramente hablando, pero está la enfermedad, ya no dialogamos, nos sentimos indiferentes, ya queremos vivir solos, preferimos los amigos de red que los amigos reales. Tengo una imagen de mí mismo que me he hecho como perfil para que las redes me pongan un like, que me aceptan, que me quieren, pero me da miedo la participación con otro, me da miedo la presencialidad. ¿Y eso qué significa? Que estoy creando un prototipo de ser humano que no está capacitado para vivir, para interactuar, para luchar, para sobrevivir en esta vida. Y por lo tanto, qué bonito decirle hoy al crucificado: Señor, el amigo, la familia que tú tanto quieres está enferma. Y está enferma de este diagnóstico. Y ahí viene la autocrítica también. No solamente debemos de autocriticarnos los que estamos en cierta posición, también un padre de familia, autocritíquese hoy. Una mamá, unos hijos, unos hermanos. ¿Qué tanto hemos hecho por construir en este periodo del año nuestra familia? ¿Qué ganancias hemos obtenido en relaciones de vínculo, de amor, de afecto, de corresponsabilidad, de amabilidad? La vida no puede ser tosca. La vida no puede desarrollarse en un parámetro donde todo es lo brutal, lo agresivo, lo que desprecia, lo que destruye. Y para eso murió Cristo, para hacer que resurjamos, resucitemos, vivamos y soñemos y construyamos un mundo mejor. Y con esta imagen de fondo, qué mejor decirle al Padre que contribuya a salvar lo bueno que todavía hay en el país. Es el lenguaje de la cruz, ¿verdad? Ese crucificado evoca no el castigo para nosotros, para Jesús fue contado entre los malhechores, pero esa condena nos ha traído la salvación. Y de eso queremos hablar al final del día Viernes Santo. Tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su único Hijo. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Por eso hay que ir a Jesús, ¿eh? Hay que encontrarlo. Hay que pasar de la apariencia de la festividad de Semana Santa al encuentro en la Semana Santa de aquel que es el objeto de nuestra celebración. Padre, le agradezco por su tiempo y a seguir creyendo que lo mejor está por venir. Así es, ¿no? Que nadie, dice su santidad Francisco, que nadie nos pueda robar la esperanza. Muy bien, gracias Padre. Muy gentil de su parte compartir en este día especial del cristianismo por su sintonía hoy Viernes Santo. Gracias, feliz noche.